Uno. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston, Texas. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston, Texas. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston. Buenas tardes, amigos de La Plática desde Houston, Texas, para todo el mundo transmitimos. Tenemos el gusto de tener como compañera de estudio, invitada especial a Carmen Rodríguez, periodista de profesión, con amplia experiencia en materia de los derechos de la mujer, la defensa de los derechos de la mujer, y con ella vamos a tener un conversatorio este día, básicamente para tener un punto central, que es la evaluación del primer año de gobierno de El Salvador. Carmen Rodríguez, desde Houston, para mí es un gusto recibirla. ¿Cómo está? Y gracias por la invitación, por estar acá. Muchas gracias y gracias por la invitación también. Gracias por haberme tomado en cuenta. Bueno, y como usted ya lo mencionó, yo soy periodista salvadoreña. Estoy radicada en Estados Unidos desde ya hace un par de años. Soy corresponsal de noticias para la prensa gráfica de El Salvador. Soy corresponsal de noticias para la agencia de Turquía Anadolu. También soy corresponsal de noticias para el America's Program, que es una agencia de noticias basada en México, y también colaboro para otros periódicos de Latinoamérica y de la zona de la costa este de Estados Unidos. Soy también periodista acreditada por el Departamento de Estado. Carmen, dentro de su experiencia en El Salvador, usted se vino para Estados Unidos y hizo una carrera en su misma actividad, en su misma profesión aquí. ¿Cuál es la diferencia entre practicar el periodismo en Estados Unidos y practicarlo en El Salvador? ¿Hay alguna gran diferencia o no? Sí, primero la forma en la que aquí se manejan, eh, voy a ponerle un ejemplo un poco más concreto. La forma en la que se manejan las escenas donde han sucedido accidentes, donde han sucedido asesinatos o donde han sucedido hechos de violencia en El Salvador, eh, casi no hay ninguna restricción para los periodistas. Los periodistas pueden estar en esa zona, recoger toda la información que necesitan en esa zona, tienen acceso a poder hablar con los familiares, tienen acceso a poder hablar con los oficiales de policía que están en ese momento atendiendo la situación. Pero aquí en Estados Unidos todo tiene que ser autorizado por las autoridades. Primero, mencioné al principio que estoy acreditada por el Departamento de Estado porque precisamente esto es uno de los pases que uno tiene para tener acceso a la información, por ejemplo, del Departamento de Estado, de la Casa Blanca, información directa, información oficial. A la hora de hacer coberturas en la calle, coberturas de última hora, como le llamamos los periodistas, tenemos que tener aquí en Estados Unidos es necesario tener una acreditación especial que otorgan las policías, y cada estado, cada condado tiene sus condiciones para que puedan otorgarle a un periodista estas credenciales. Entonces, en Estados Unidos hay una forma más organizada de cómo se distribuye la información, cierta información. Eh, en Estados Unidos, el acceso a los funcionarios del gobierno, a los funcionarios de la policía, a los funcionarios de las instituciones públicas, es un poco más difícil y debe hacerse siempre mediante la vía oficial. Siempre tiene que haber una solicitud de cuál es el tema que uno está trabajando. Pero a diferencia de El Salvador, en El Salvador es mucho más fácil tener un acceso a una conferencia de prensa, por ejemplo, a un funcionario público, y poderle preguntar directamente a un funcionario público que hacerlo aquí. Esa gran diferencia, esa marca una brecha en cuanto al cubrir una información, porque la restringen, hasta cierto modo la censuran. El que usted no pueda tener libre acceso
Claro que hay que llenar ciertos requisitos, pero no necesariamente bloquear la actividad de la prensa, como el hecho de que usted quiere cubrir un evento y tiene que ser acreditado y que todo eso demás son requisitos formales, pero no así para desempeñar su papel. Esa es la gran diferencia. Sí, es una diferencia muy grande, pero yo creo que es algo muy bueno, porque es una forma organizada de permitir que los periodistas tengan acceso a la información. Recordemos que el periodista es la primera persona que tiene acceso a cierta información y es el que interpreta esta información y luego la transmite a la sociedad. Eh, entonces, estoy de acuerdo en que haya un orden y una organización para que los periodistas tengamos acceso a la información, porque yo a veces hago el comentario con algunos colegas en El Salvador y digo, puedo ver la diferencia de cómo se manejan las conferencias aquí de una forma muy organizada. Uno llega a una hora, se registra, tiene su puesto, va a la conferencia, escucha la conferencia, hay oportunidad de preguntas, uno tiene que registrarse en la lista para hacer las preguntas, pero en El Salvador a veces hay demasiado desorden y falta de organización, no solo de parte de los colegas periodistas, sino también de parte de las instituciones que organizan conferencias de prensa, que esto hace muchísimo más difícil el hecho de poder accesar a la información que uno necesita para ser el intérprete correcto y transmitir el mensaje o transmitir lo que está sucediendo a la sociedad. Eh, es más fácil para un periodista tener la información enfrente, saber a dónde uno puede acudir para tener la información que necesita para presentar el hecho o las hipótesis que hay alrededor de un contexto, que llegar a un lugar donde uno no sabe a dónde va a obtener la información. Yo no lo veo como un obstáculo el trabajo periodístico, sino que lo veo más como una herramienta que facilita el trabajo periodístico. Si nosotros nos centramos en un tema en particular en El Salvador, ¿usted cómo ve la parte del manejo que se hace en El Salvador? Y nos vamos a ubicar en un tiempo, en el primer ejercicio de gobierno de El Salvador, primer año, en el primer año, ¿El Salvador ha experimentado un cambio en cuanto a la libertad de expresión o se mantiene igual a los años anteriores? El Salvador está experimentando muchísimos cambios, no solo en lo referente a la libertad de expresión, también en lo referente al acceso a la información. Eh, Estamos viendo muchas situaciones que como periodista me parecen que deben ser tomadas en consideración y que deben generar ciertas alarmas. Eh, para ser un poco específica, la forma en la que el gobierno está manejando la crisis de salud y todo lo relacionado a la pandemia del coronavirus, eh, es una forma de obstaculizar el trabajo de los periodistas. El hecho de que la información se centralice en las cuentas de Twitter de los funcionarios públicos o del mismo presidente de la República, pero hayan periodistas que están bloqueados y que no tengan acceso, esto es una forma de obstaculizar el acceso a la información y recordemos que el acceso a la información es un derecho para todos los ciudadanos, es un derecho para los periodistas que ejercen precisamente un papel muy importante en las sociedades. Yo creo que, y para aclarar un poco, mis observaciones no son en contra de las personas específicas que están ocupando o que están dirigiendo las instituciones del gobierno o el ejecutivo en este momento. Mis observaciones, y siempre lo he dicho como periodista, son en contra de los errores que se están cometiendo y de las acciones que obstruyen el trabajo de los periodistas o de las acciones que causan efectos negativos en la sociedad y en el país, especialmente en nuestro país. Eh, Pero, pero esa parte yo quiero detenerme ahí. ¿Usted cree que esta es una política de gobierno o usted cree que es una acción de quienes están manejando las comunicaciones? yo creo que es una acción de quienes manejan las instituciones del gobierno, de quien dirige el gobierno, que se ha convertido en una política del gobierno, porque no es nuevo
si seguimos las noticias que suceden en El Salvador, si hablamos con los periodistas en El Salvador, el hecho de que no haya acceso a toda la información, de que el gobierno quiera ser el único ente que centralice y que hable de los casos positivos de coronavirus o de toda la información alrededor de los centros de contención. Esto es una política negativa de cómo se maneja o de cómo se oculta la información. El hecho de que los funcionarios de gobierno no quieran rendir cuentas de, de los sueldos que tienen en otros cargos que no son los cargos oficiales, porque los cargos oficiales ellos los reportan como cargos ad honorem, pero detrás de las puertas o debajo de la mesa ellos tienen otros cargos y no quieren rendir cuentas de estos cargos. Esto es lo que debe ser peligroso, esto es lo que debe llamarnos la atención y esto es lo que nos dice a nosotros, bueno, ¿por qué se está tratando de ocultar esa información? El Salvador o cualquier país tiene derecho a saber cuánto es que un funcionario público recibe del Estado para ejercer su trabajo. El periodista se debe a su propio medio, pero en el caso particular usted trabaja en una forma independiente. Sin embargo, cada medio le puede a usted dictar cierta forma de comunicación. Ahora, en El Salvador, si nosotros lo ponemos en un contexto, ¿existe en El Salvador preferencias para medios periodísticos o no? Preferencias de parte del gobierno. Sí. Eh, yo creo más bien que existe una dinámica de ocultar la información, de que existe una dinámica de no trabajar con los medios de comunicación, porque, y esto se remonta a la forma en la que el ahora presidente, que era alcalde, recordemos, el presidente Nayib Bukele, esto se remonta cuando el presidente estaba al frente de la alcaldía de San Salvador. Pudimos ver restricciones a la prensa, pudimos ver prohibiciones a los medios de comunicación con los que el entonces alcalde no estaba de acuerdo o con los medios de comunicación que publicaban artículos o investigaciones de las cuales no gustaba el entonces alcalde y ahora lo estamos viendo. Hemos visto con un par de medios cómo ha sucedido que se les ha bloqueado el acceso, el ingreso a casa presidencial a las conferencias porque hacen un trabajo diferente diferente a la línea pro gobierno, por decirlo así. Y yo creo que esto sí es un atentado en contra de la libertad de expresión y es un atentado en contra del derecho que tenemos los ciudadanos de tener la información que necesitamos con referente a todo lo que hacen los funcionarios de gobierno y a todo lo que hace el gobierno. Hay una cosa que tenemos que tener muy clara. Los funcionarios de gobierno son funcionarios públicos, fueron elegidos por los ciudadanos para desempeñar un cargo, un trabajo. Por lo tanto, y así lo dicen las leyes salvadoreñas también, por lo tanto ellos tienen la obligación de rendir cuentas a los ciudadanos porque fueron elegidos para realizar un trabajo precisamente del cual se establece mediante las leyes salvadoreñas y tienen la obligación de rendir cuentas a los ciudadanos. Les guste o no les guste, los funcionarios se deben a la sociedad. Ahora bien, la parte general, como usted tiene una experiencia de un antes y un después en El Salvador, ¿a qué se parece el actual gobierno en materia de respeto a la libertad de expresión? ¿A qué escenario se ubica usted allá por, qué sé Hay, yo? eh, yo hay muchas cosas que los que vivimos parte de la guerra o los que vivimos el conflicto armado del país pudimos ver en la década de los 80 a principios de la década de los 90. Hay algunas acciones que se están repitiendo. Eh, el hecho de etiquetar a los periodistas que no están de acuerdo con la línea del gobierno o el hecho de etiquetar a los periodistas como enemigos del gobierno o personas que atacan al gobierno porque no comparten mis ideas. Esto lo vimos en la década de los 80 durante el conflicto armado y el desarrollo de la guerra civil del país. Luego, yo no recuerdo haberlo visto después de la firma de los acuerdos de paz hasta todavía el año pasado, cuando salió el último gobierno.
Y esto no tiene nada que ver tampoco con que un gobierno sea de izquierda o un gobierno sea de derecha, pero debemos decir claramente de que esta forma de obstaculizar el acceso a la información o de impedir el acceso a la información no la habíamos visto, por lo menos yo no la había visto en los dos gobiernos anteriores, que son los dos gobiernos en los que yo ya estaba trabajando como periodista. Y en la parte de los otros órganos, cuál ha sido su experiencia? Al principio, Legislativo y judicial ha sido en cierto modo también un área de su trabajo, ¿verdad? sí, al principio yo cubrí mucho tiempo al principio cuando empecé a trabajar en Diario La Página, que fue uno de los periódicos digitales de El Salvador. Yo cubría la Asamblea Legislativa. Eh, Después de esto, a partir del 2012 hasta el 2015, yo cubría la fuente judicial, la policía, la fiscalía, todo esto, y a partir de 2016 hasta ahora, yo sigo cubriendo también temas judiciales, pero aquí en Estados Unidos. Eh, en cuanto a la Asamblea Legislativa, yo no observo, pero a lo mejor sí estoy un poco distante de la realidad que está sucediendo, pero yo no observo ninguna diferencia que sea tan grande o tan sustancial para decir que la dinámica ha cambiado. En la Asamblea Legislativa yo creo que la dinámica viene siendo la misma. Hemos visto una alternancia de ciertos partidos en la presidencia de la Asamblea Legislativa, lo cual es bueno y es normal. En cuanto al órgano judicial, sí creo que ha habido un poco más en los últimos 5 o 6 años, ha habido un poco más de apertura de parte de quienes dirigen el órgano judicial, la Corte Suprema. Cuando yo cubría las Cortes, sí puedo decir que había más acceso a la información que estaba en las Cortes. Eh, Sin embargo, luego después, quizás fue como 2014, 2015, empezó a haber un poco más de restricciones en cuanto al acceso que los periodistas podíamos tener a ciertos casos, eh, especialmente con los casos en los que se señalaban o los ciudadanos señalaban a las fuerzas de seguridad, a la Policía Nacional Civil, a la Fuerza Armada o a la Fiscalía, que fueron señaladas por crímenes o ejecuciones extrajudiciales. Aquí sí puedo decir que vimos un pequeño cambio en la forma en la que se nos permitía a los periodistas accesar a esta información o a la información relacionada con los casos que tenían denuncias. En la parte general, nosotros eh, podemos decir, bueno, eh, hay una entidad internacional que rige la labor periodística, que es la CID, ¿verdad? Sí, Pero también existe una convención de derechos humanos, entiendo, que es la que protege el ejercicio periodístico. En materia de estos respetos a los derechos del ejercicio de la profesión, si a usted le pusieran un test, ¿cómo evalúa la función del gobierno en esa materia? si tendría que calificarlo, yo le pondría 5.5 o 6, porque por lo mismo que mencionamos al principio, no hay acceso a la información, no hay transparencia en la información. Ha habido un patrón sistemático para ocultar la información que es importante para los ciudadanos. Ha habido un patrón de acciones que se ejecutan de parte de funcionarios del gobierno y del gobierno encaminadas a no proveer con la información necesaria que los periodistas podrían necesitar o necesitan. Hay un patrón de negación al acceso a entrevistas de los funcionarios del gobierno y esto creo que es muy negativo para el país. Eh, Esto creo que afecta a todos los logros que se habían alcanzado desde la firma de los acuerdos de paz. Y esto no lo digo solo yo, lo ha reportado la Asociación de Periodistas Salvadoreños del Salvador, la Asociación de Periodistas del Salvador, APES, lo ha reportado varias veces, lo han reportado periodistas en cuanto a la prohibición que tienen para acceder a la información oficial del gobierno. Se ha también reportado que muchos periodistas han sido bloqueados de las cuentas oficiales de las instituciones del gobierno y esto es como, usted tiene derecho
derecho a salud, por ejemplo, y usted va a un hospital y le cierran la puerta a un hospital y no lo dejan entrar. Esto es similar a eso. O sea, los ciudadanos tienen derecho a tener acceso a la información. Los periodistas tienen el derecho porque están ejerciendo esa profesión y esa labor. Y, y el gobierno tiene un solo canal de distribución oficial de esa información, que son las cuentas oficiales. Y bloqueando a unos periodistas o a algunos periodistas que no están de acuerdo con ellos, es bloquear la labor del periodista. Hay términos que uno tiene que llamarlos por su nombre. Y usted me corrige si me equivoco. Cuando, cuando alguien dice, voy a dar una conferencia de prensa, esa conferencia de prensa debe llevar implícito preguntas y respuestas, o existe algún término donde la persona solo informa. Si usted me dice a mí que va a dar una conferencia de prensa, yo entiendo que usted va a hablar de un tema en específico y al final de que usted exponga ese tema, va a haber cierta oportunidad para que yo le pregunte, para que yo pueda aclarar mis dudas y para que pueda interpretar el mensaje que yo he escuchado y pueda transmitirlo de una manera correcta. Pero si usted me dice que va a haber una conferencia de prensa y usted solo se dedica a leer o a decir lo que le conviene a usted o lo que usted quiere que nosotros retransmitamos, yo creo que no es un hecho que contribuya a informar correctamente a una sociedad. Eh, Hay que tener algunas cosas muy claras. Los funcionarios públicos están obligados a rendir cuentas a los ciudadanos estamos hablando de El Salvador. Los funcionarios públicos del gobierno salvadoreño están obligados a rendirle cuenta a los ciudadanos salvadoreños. Eh, un funcionario público está expuesto a las críticas, está expuesto a los cuestionamientos, eh, y esto quiere decir que los funcionarios públicos deben estar preparados a responder de la mejor manera a las críticas, a responder a las preguntas que hay alrededor de todos los temas. Y las personas que optan a cargos públicos mediante partidos políticos o mediante la política, creo que deben estar preparadas desde el principio a, a que van a haber críticas, a que van a haber cuestionamientos, a que van a haber preguntas y deben tener muy claro de que ellos están obligados a responder esas preguntas. Es como esta es una conferencia y hay preguntas y respuestas, pero muchos personajes dicen vamos a dar una conferencia, pero simplemente comunican algo. Es decir, es un comunicado de prensa. Son dos términos diferentes, ¿verdad? Pero en materia general, alguien, Wilmer Areva, lo pregunta, mire, ¿y por qué el órgano judicial nunca da conferencias de prensa? ¿Cuál es la valoración que usted hace de eso? Bueno, hay una forma, hay algo diferente que debemos tomar en cuenta. Eh, ¿De qué se encarga el órgano judicial? El órgano judicial se encarga de impartir justicia. Debido a la situación o a la información que se maneja en algunos casos, la información se reserva por protección a las víctimas, por protección a los casos, por protección a la información que reúnen los otros investigadores, por ejemplo, que trabajan alrededor del órgano judicial. Eh, esto es así en todo el mundo. El órgano judicial es el que se encarga de impartir justicia. Eh, y hay reglas para que este órgano pueda impartir la justicia. Eh, si bien vemos también aquí en Estados Unidos, no podemos tener acceso a todos los procesos que se desarrollan en las cortes, porque hay procesos que tienen información reservada para los ciudadanos, porque hay procesos que esa información debe ser reservada para proteger, como lo mencioné, a las víctimas, para proteger a los policías que trabajan investigando, para proteger a las personas que colaboran para construir estos casos y que se llegue al final de impartir la justicia. Ahora, el órgano ejecutivo es el que se encarga de ejecutar ciertas acciones y de proveer, por ejemplo, salud, educación. El órgano ejecutivo se encarga de crear planes para que el país pueda encaminarse
en un sendero de desarrollo, y las personas que están en el órgano ejecutivo y en el órgano legislativo son electas por la población, son electas mediante elecciones, valga la redundancia, y la ley establece cuál es la función de estos cargos, para qué son electos estos personajes, y la ley establece también que estas personas tienen que dar las cuentas necesarias para que la ciudadanía tenga toda la información que necesita para que a la hora de que haya relevos eh, en el órgano ejecutivo y en el órgano legislativo pueda haber democracia. Entonces, las leyes establecen que el ejecutivo y el legislativo deben rendirles cuentas a la población porque trabajan para la población. Y el órgano judicial trabaja para impartir justicia, que son dos cosas diferentes. El órgano judicial, si bien es cierto, tiene asignado un porcentaje del presupuesto, él está obligado a liquidar su presupuesto ante el organismo correspondiente, que en este caso es la Corte de Cuentas, ¿no? Uh -huh. Pero en materia periodística se estila, por lo que usted dice, por las reservas de casos, muchas veces no existe esa mecánica igual a los otros dos órganos. Y además porque el órgano judicial tiene una dinámica totalmente distinta en cuanto al manejo y en cuanto a las resoluciones que toma, son privadas muchas veces, ¿verdad? Uh-huh. Los Recordemos acuerdos. también que aquí tiene que ver mucho la independencia de los tres órganos del Estado. Son tres órganos y cada órgano del Estado tiene su independencia, tiene su forma independiente de cómo funciona. Están regidos por las leyes del país, pero como cada uno tiene campos diferentes de acción, cada uno tiene una forma diferente de ejecutar estas acciones para desarrollar o desempeñar su trabajo. Excelente. Vamos a entrar en el siguiente tema, que es un tema que usted maneja muy bien, y es la parte del respeto a los derechos de la mujer en El Salvador. Tengo que pedirle que desarrolle el tema a usted, porque usted lo maneja muy bien, cómo se desarrolla el manejo a nivel de respeto de los derechos de la mujer en El Salvador, y si en este año de gobierno sigue siendo igual como era en años anteriores, porque siempre la única base de comparación es esa. Y le dejo el tema para que usted me ayude en cómo se respetan los derechos de la mujer en El Salvador. Eh, Durante este primer año del nuevo gobierno, eh, y también lo aclaro para las personas que nos están acompañando y que nos están viendo, eh, mis señalamientos son hacia las acciones que se están haciendo, que han cambiado, hacia la forma de ejecutar ciertas políticas, eh, y no específicamente hacia una persona. No tengo nada en contra de ninguna persona que está ocupando un cargo de gobierno, más bien mis observaciones son en contra de las acciones que se están haciendo de una manera equivocada. Veníamos de dos gobiernos, estamos hablando aproximadamente 10 años, ¿no? En los que se había avanzado significativamente en el tema de género, en el tema de igualdad y de derechos de las mujeres. Eh, Vimos que se desarrolló, y esto no tiene nada que ver con que estos dos gobiernos hayan sido de izquierda o de derecha, es una forma neutral de decirlo. Tuvimos los últimos dos gobiernos, eh, tuvimos un desarrollo del tema de derechos y de igualdad de las mujeres como nunca antes lo habíamos visto en el país. Tuvimos instituciones que fueron más protagónicas o que tomaron un papel más protagónico a la hora de abordar todo el tema de género y todo el tema relacionado a la violencia contra las mujeres y al acceso de los derechos de las mujeres. Eh, Teníamos en el gobierno del 2009, tuvimos a una primera dama que fundó instituciones que se dedicaron a brindar apoyo a las mujeres del Salvador, que se dedicaron a acercarse a las mujeres de las zonas rurales del país, y que les ofrecieron programas. Esto no lo habíamos visto antes del 2009. El tema relacionado a los derechos de las mujeres había sido no tomado en cuenta antes del 2009, y vimos un avance, eso sí hay que decirlo. Desde el 2009 para acá vimos un avance,
se trajeron a la agenda pública temas como hablar del aborto. Eh, Antes de esto, mencionar siquiera la palabra en el país era como que uno le abriera la puerta a un fantasma. Era algo de lo que no se quería hablar. Eh, Poco a poco se ha permitido que el país denuncie casos de violencia contra la mujer. Poco a poco todo esto ha dado paso a que la sociedad y las mujeres salvadoreñas puedan denunciar los casos de feminicidios, los casos de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o de sus compañeros de vida. Esto no lo habíamos visto y yo creo que esto es muy importante que lo resaltemos, que del 2009 hasta el año pasado, digámoslo así, hubo mucha apertura en cuanto a hablar con nombre y con apellido a los problemas y a los problemas de violencia contra la mujer que sigue teniendo el país. Eh, y yo creo que en el primer año de este gobierno hemos visto todo lo contrario. Hemos visto una ausencia de la primera dama en cuanto al tema de la mujer se refiere. Hemos visto una ausencia de la primera dama en cuanto a hablar directamente y específicamente de programas para seguir promoviendo, fomentando el que las mujeres tengan acceso a sus derechos. Eh, Estamos viendo también en este año un gobierno que se hace el ciego o el desentendido con tantos asesinatos de mujeres que afectan a diario al país. ¿Qué cantidad de asesinatos, si usted conoce asesinatos que se han dado este año, por ejemplo? Tengo el dato más reciente de algunas organizaciones feministas de El Salvador. Reportan que solo en este periodo de cuarentena han habido más de 27 feminicidios en el país. Eh, y estos casos no se han reportado. Hemos visto que el gobierno celebra que hay días con cero homicidios y eso es muy bueno. Por supuesto que todos nos alegramos porque no hay casos de violencia en el país, pero no podemos solo quedarnos con las cosas buenas cuando a nuestras espaldas tenemos otros casos que son preocupantes. Eh, Recordemos también que El Salvador siempre se ha mantenido entre el tercer y el quinto lugar en la lista de países con mayores tasas e índices de violencia intrafamiliar y de violencia contra la mujer. Eh, Solo detrás de México, México ocupa el primer lugar, detrás de México está El Salvador y esto creo que es algo que nos debe preocupar. Eh, a principios de este año, yo publiqué en Voz de la Diáspora una pequeña investigación que hicimos sobre el caso del secretario de prensa de Casa Presidencial de El Salvador, Ernesto Sanabria, eh, y expusimos una denuncia de violencia contra la mujer que él tiene y que la interpuso su expareja. Eh, Buscamos por las vías oficiales alguna postura del gobierno al respecto, porque me parece que es preocupante que haya un gobierno que se hace el ciego ante toda la situación de violencia contra la mujer y que tenga entre sus filas a una persona que tiene denuncias por delitos graves de violencia contra la mujer. ¿Usted cree que una persona que tiene un récord de violencia contra la mujer tiene la capacidad moral de señalar a uno de sus subalternos? No, Y esto se da en diferentes medios, esto se da en diferentes órganos. En la asamblea se han dado casos, ojo, se han dado varios casos de violencia contra la mujer. No sé si usted se recuerda uno que fue muy sonado, que hasta lo llevó a un tejuicio, ¿verdad? El diputado Samayoa, ¿verdad? sí, Le sí, llevaron ante juicio y lo condenaron y después la corte dijo devuélvanle el sueldo que tenía caído y no pasó nada. Después se dio otro caso de un diputado Romero también, pero no pasó nada. Después ustedes hicieron una investigación sobre, si no me equivoco, en el canal 21 sí, correcto. de acoso sexual del director del ¿cómo se llama? Del Del canal. espacio Uh-huh. o del canal, director del canal o del espacio, no sé qué era. Era el director de noticias del Canal 21. Ajá, y sin embargo eso pareciera que con despedirlo se arregló todo. Ya no Eh, progresó a nivel judicial. eh,
definitivamente el problema de la violencia contra las mujeres no se arregla solo despidiendo a una persona que durante años y sistemáticamente ha ejercido violencia contra muchas mujeres, no contra dos o tres, han sido muchísimas mujeres. Y lo mismo ha pasado en la Asamblea Legislativa. Yo creo que, aunque han habido avances, el país sigue teniendo una postura de doble moral a la hora de abordar el tema de la violencia contra la mujer, porque por un lado queremos promover las denuncias, pero por el otro lado protegemos a agresores que es sabido por muchas personas que son agresores de mujeres. Por ejemplo, los casos que usted ha mencionado, el caso del director, del exdirector de Noticias 21, este no era un caso aislado, este era un caso muy conocido por periodistas, por personal del canal, por otros hombres periodistas, por otras mujeres periodistas, pero mucha gente decidió guardar silencio, mucha gente incluso después de que nosotros publicamos toda esta investigación, decidió guardar silencio, hacerse a un lado y decir, bueno, pero es que ese problema, eso no es un problema mío. Por supuesto que todos estos problemas que le causan tanto daño a nuestras sociedades deben ser un problema de todos. Eh, Todavía falta muchísimo para avanzar en el tema de prevención de violencia contra la mujer, de erradicación de violencia contra la mujer en El Salvador, porque sigue existiendo esta postura doble moral de condenar por un lado, pero atrás de las cámaras yo estoy protegiendo a un agresor, yo no denuncio a un agresor que tengo a la par mía porque bueno, es un secretario de gobierno, porque es una persona que hace bien su trabajo, o sea, esto quizás es lo primero que debe corregirse en nuestro país y quizás falta muchísimo y esto es parte también del cambio de cultura y del acceso a la información que las personas tienen para que ese cambio necesario empiece a generar resultados. En el caso que estamos tocando, que sucedió en el Canal 21, el, el dueño hicieron un show con el ministro de Trabajo y todo lo demás. Al final solo despidieron al culpable y ahí enterraron todo. Sin Sí, embargo, este año se dio otro caso ahí mismo. Y sin embargo, un presentador de noticias, un presentador de un programa ahí también hizo lo mismo, pero con su pareja. sí, lo Se dio pudimos ver, cuenta. sí, el caso del presentador del programa matutino. Eh, pero regreso a la idea principal. Condenamos el hecho, pero el canal nos presenta días después una entrevista manipulada, una entrevista en la que la víctima nos dice a las mujeres, bueno, sí, yo denuncié y me hizo mucho daño y es incorrecto, pero esto es un problema de pareja. No, la violencia contra la mujer no es un problema de pareja. La violencia contra las mujeres es un problema de sociedad, es un problema que debe ser abordado por toda la sociedad y por todas las instituciones que forman parte del Estado salvadoreño o de cualquier país, porque si se sigue viendo como un problema de pareja, nunca vamos a atacar al problema de raíz. Eh, el hecho de pedir que las mujeres denunciemos, pero a la vez no llamar a los hechos de violencia contra la mujer como hechos de violencia contra la mujer, son como un comportamiento de negar lo que tenemos enfrente. Y esto nos hace muchísimo daño. El hecho de que tengamos un gobierno que no tenga planes definidos para abordar este tipo de problemas también causan un retroceso a todo el avance que se ha hecho en cuanto al tema de derechos, de igualdad de la mujer y de prevención de violencia contra las mujeres. ¿Por qué la mujer no pierde el miedo a denunciar? ¿Por qué la mujer en El Salvador todavía no ha votado ese miedo? Porque las instituciones no le están apoyando. Son muchísimas razones. La Una de primera, esas es esa. sí, Eh, la primera es, bueno, tomemos en cuenta que el ciclo de la violencia es un ciclo y tiene ciertas características. Está cuando se sufre el hecho de la violencia en sí,
sea, primero todo lo previo, luego el detonante y el hecho de violencia. Luego viene un periodo de reconciliación y luego se vuelve a repetir el ciclo. Las mujeres que están en esta situación, en su mayoría son mujeres que no tienen trabajos, que no tienen recursos. Eh, el hecho de que la sociedad salvadoreña todavía no aborde este problema con la seriedad que lo requiere, genera que las víctimas tengan temor, tengan vergüenza para denunciar, se sientan solas a la hora de denunciar. El hecho de que acudan a las instituciones, a la policía, a la fiscalía, a la procuraduría, y llega una víctima a la policía, de la policía la mandan a la procuraduría, de la procuraduría la mandan a la fiscalía, de la fiscalía la vuelven a mandar a la policía. Eh, ese juego de instituciones de vaya, usted vaya para acá, no vaya, es con la otra institución, es con la otra. Eso es desgastante para una víctima. Eh, hablamos de que las víctimas están solas. Muchas mujeres no tienen acceso a la educación, no saben sobre cómo funcionan las leyes y cómo funcionan los procesos en el país. Entonces, esto es desgastante. Están solas, se sienten con vergüenza, no reciben una respuesta adecuada de parte de las instituciones del Estado, no reciben una respuesta adecuada o empática de parte de la sociedad o de su entorno familiar, porque también tenemos muchas familias que todavía siguen justificando la violencia contra la mujer. Eh, y a la hora de afrontar un problema de este tipo, muchas víctimas dicen, bueno, pero el camino es muy largo, mejor me quedo y me aguanto. O sea, y eso también lo dicen estudios de violencia de género. Eh, falta muchísimo que todos pongamos de nuestra parte para que este tema sea tratado con la seriedad que merece. Falta muchísimo para que todos pongamos de nuestra parte y tengamos empatía con las personas que están sufriendo hechos de violencia de género. La agredida se aferra al agresor. Esa parte es cultural o educativa. Porque nosotros tenemos que arrancar de algo. Mientras no exista, y ese es mi punto de vista, mientras no exista una política de Estado donde la mujer se sienta protegida y sepa de que puede encontrar eco a su denuncia, porque ese es el gran problema. La mujer dice, sí, yo no denuncio porque no hacen nada. Exacto. Uh Y -huh. esta no es responsabilidad del Ejecutivo, esta es responsabilidad de todo el Estado. Sí, es responsabilidad. La responsabilidad del Ejecutivo es crear las políticas Sí, para prevenir y para que las víctimas se sientan protegidas. La responsabilidad del legislativo es legislar para crear las leyes necesarias para que las víctimas se sientan protegidas y puedan tener acceso a la justicia. Y la responsabilidad del judicial es impartir justicia, es reunir todas las pruebas necesarias para que las víctimas puedan tener la justicia que necesitan y para que los problemas se vayan corrigiendo en el país. usted conoce la legislación donde protege a la mujer, la legislación que existe. La ley especial para una vida libre de violencia contra la Eh, mujer que se eh, aprobó en el 2000, espérame, siempre se me confunde, entre el 2012 y 2014 se aprobó la ley especial integral para una vida libre de violencia contra las mujeres. esa, Aquí se esa, comprenden, esa ley es una ley muy buena. sí, Entonces, eh, ¿a dónde está el error? Se lo voy a poner en perspectiva. Ustedes hacen una investigación periodística y el fiscal, bien, gracias. A pesar de que hay una ley, a pesar de que el fiscal puede actuar de hecho, de oficio, no necesita una denuncia, exacto. Uh -huh. sin embargo, no lo hacen. Entonces, Bueno, ¿dónde está la falla, verdad? sí, ya que usted lo dice, tomemos como ejemplo el caso que revelamos en Voz de la Diáspora, la investigación que yo realicé sobre las denuncias de acoso sexual de periodistas en el Canal 21 en El Salvador. Eh, reunimos alrededor de 7 testimonios de periodistas que fueron víctimas de acoso sexual, de maltrato psicológico en esta empresa. La falla empezó desde que se conoció el hecho en la empresa.
más de 7 mujeres periodistas y más de estas 7 mujeres que trabajaban en diferentes áreas del canal denunciaron haber sido víctimas de acoso en esta empresa. Las denuncias llegaron a recursos humanos, las denuncias llegaron a los dueños y a los directivos del canal, pero esta empresa nunca hizo nada. Ahí está la primera falla. Eh, Luego, algunas de las víctimas decidieron interponer denuncias ante la fiscalía para poner un alto a toda esta situación de acoso que se estaba dando en esta empresa. ¿Qué pasó? La empresa las amenazó con despedirlas, las amenazó con arruinarles la carrera si seguían con la idea de interponer denuncias. Ahí está otra falla. Y esto es un delito también. El hecho de que alguien obstruya o alguien incida en que una persona ponga o no una denuncia es un delito también. Luego, eh, 2 víctimas interpusieron una denuncia ante la fiscalía. En ese momento vino una serie de ataques y de denigraciones y de difamación en contra de estas 2 víctimas en las redes sociales que incidieron también en que ellas desistieran de estas denuncias. La fiscalía, sabiendo que estaban estas denuncias, no procedió a investigar. Luego, presentamos nosotros en Voz de la Diáspora toda esta investigación y estos casos. La ley dice, como usted lo menciona, que la fiscalía tiene la obligación de actuar de oficio cuando hay este tipo de denuncias públicas, porque son más de 2 casos que se exponen. Esto sucedió y la fiscalía no actuó de oficio. La fiscalía no hizo su trabajo y ahora en este momento, ya un año después, con todo lo de la pandemia, con todo lo que ha pasado, ya se olvidó ese tema. Entonces, ¿quién hace presión para que la fiscalía cumpla su tarea de investigar y de llevar esa investigación al órgano judicial para que haya, para que se pueda impartir justicia? A los salvadoreños se les olvida cuáles son los temas importantes. Ahora estamos en la discusión de todo lo que ha pasado y todas las denuncias de violaciones a derechos humanos por la pandemia, de todo el poco acceso a la información o la falta de transparencia que hay de parte del gobierno. De aquí al cabo de unos meses va a ser otro tema y a los salvadoreños se les va a olvidar que en este momento están enfrentando un problema de este tipo. Durante el manejo de esta crisis en El Salvador, los feminicidios han pasado a un segundo plano. No se le da ninguna cobertura. Eso usted está consciente de que los medios Sí, no cubren esa parte y pasa desapercibido. Y mueren muchas mujeres por maltrato, mueren muchas mujeres asesinadas por su pareja incluso. Y el hecho de que exista un confinamiento, eso de que se genere violencia doméstica incluso no es exclusivo de El Salvador, pero El Salvador como tal tiene un gran problema de manejo, tiene un gran problema de respeto al derecho. Y esa parte yo no le veo que haya cambiado en un año. No sé cuál es su evaluación para que vayamos cerrando este tema, sí. su evaluación Eh, final. estos no son problemas que van a cambiar de un día para otro o que van a cambiar porque llegó eh, alguien al gobierno, un presidente con nuevas ideas, con ideas diferentes, con diferentes formas de desarrollar las mismas costumbres políticas. Esto no va a cambiar de un año para otro. Esto va a cambiar en la medida en la que los salvadoreños y El Salvador, el país entero, asumamos la importancia de erradicar estos problemas. Esto va a cambiar en la medida en la que los ciudadanos tengan acceso a la educación. Esto va a cambiar en la medida en la que las mujeres estén conscientes y sepan cuáles son sus derechos y sepan cuáles son las instituciones a las que ellas puedan acudir. Eh, Esto va a cambiar en la medida de que se promueva una cultura de denuncia, en la medida en la que todos señalemos al problema de la violencia contra las mujeres como un problema y no como un problema de sociedad y no como un problema de pareja. Y mire qué curioso, porque esto viene como un lastre.
Han sonado casos como incluso un magistrado de la corte que estaba manoseando a una niña. Hay violaciones de parte de líderes religiosos, de parte de políticos, que hay tocamientos, que hay abusos de niños de parte de la autoridad misma, la policía. Y sin embargo, yo no veo un cambio de actitud. El cambio de actitud debe empezar primero en nosotros, en nuestros hogares. Eh, Quizás la primera gran responsabilidad la tenemos quienes estamos conscientes de que este es un problema grave, serio, de que este es un problema de sociedad, de país, y no es un problema solo de pareja. Eh, Nosotros podemos hacer nuestra parte en nuestras casas, nosotros podemos hacer nuestras partes en nuestro alrededor y es difícil cambiar la mentalidad y cambiar la forma en la que se ve con normalidad el hecho de que se agreda a una mujer, el hecho de que nos burlemos de una mujer, el hecho de que denigremos a una mujer porque no nos cae bien, el hecho de que culpemos a la mujer de cuando es agredida y no veamos o no dirijamos nuestra vista hacia los agresores. Entonces vamos a empezar a generar un cambio. Eh, en lo personal, yo creo que el primer cambio debemos hacerlo nosotros. Eh, Empecemos a llamar al problema por el nombre que tiene. Cuando un hombre golpea a una mujer, cuando un hombre insulta a una mujer, eso es un hecho de violencia contra la mujer. Cuando la mujer no tiene acceso a un trabajo digno, eso es violencia contra la mujer. Cuando en los trabajos el jefe acosa a la empleada o a la subalterna, eso es violencia contra la mujer y estas situaciones y estos hechos son delitos. Hay una parte educativa que muchas veces no se toma en cuenta. Por ejemplo, usted no me dejará mentir sobre eso. La niña crece viendo que su mamá solo agacha la cabeza. ¿Cómo le va a educar la madre a la hija si la hija crece con ese estigma de que la madre solo agacha la cabeza cuando el esposo, que es el papá de la niña, la trata mal? Entonces, por lo mismo que usted dice, muchas mujeres no tienen trabajo y se acomodan a que como dependen del marido, no hacen nada, porque si no se les va a ir el sustento. Y la niña crece con eso en la cabeza. Entonces, tiene que Pero haber una educación. sí, pero también primero veamos por qué estas mujeres no tienen trabajo, por qué no tienen acceso a la educación, por qué estas mujeres agachan la cabeza y permiten que estas cosas pasen, porque no conocen sobre sus derechos, porque no saben que tienen derechos, porque no saben que estas situaciones son violencia que no debe ser permitida y porque el entorno en el que ellas están tampoco les brinda ese apoyo que ellas necesitan para darse cuenta de que están enfrente de un problema que puede causarles la muerte. Alguien tiene que romper esa cadena, porque esa es una cadena. Eso es una cadena familiar que se trae y hay que empezar a trabajar con esas generaciones de niñas para educarlas en ese propósito. Hacerles saber con sus derechos y todo lo demás para que no caigan en ese vicio. Es un trabajo muy fuerte de parte de la sociedad misma, de parte de políticas de Estado que tienen que regirse, porque usted no me deja mentir aquí. Aquí la violencia doméstica es castigada en una forma bastante difícil. Sin embargo, Es castigada como aquí, debe de ser. Y y sin déjeme, embargo aquí, fíjese, y sin embargo aquí existen latinas que vinieron con ese estigma. sí, ¿No? y a propósito de eso, Sí. déjeme decirle que los datos de las personas, especialmente de la comunidad salvadoreña y centroamericana, que son arrestados, por lo menos aquí en el área de la costa este, la mayoría, el 80% de las personas que son detenidas por delitos relacionados a crímenes de violencia sexual o a crímenes de violencia doméstica. Y esto es un reflejo de cómo nuestras sociedades en nuestros países permiten y ven con normalidad que la violencia de género sea ejercida en contra de las mujeres. Y eso lo traen. Entonces hay que hacer mucho trabajo en nuestro país para trabajar en la parte esa, para erradicar realmente este es un problema serio de la sociedad. Carmen Rodríguez,
Para mí fue un gusto que estuviera en la plática. Le agradezco mucho el tiempo que se tomó para estar por acá y dejo para que se despida de la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Eh, y bueno, sí, yo soy una defensora incansable de los derechos de las mujeres. Yo creo que es importante que las mujeres tengamos acceso a la información, acceso a la educación, para que podamos ir cambiando todo esto que nos afecta directamente a nosotras. Y yo creo que nosotras somos las primeras en generar ese cambio en nuestra sociedad, en nuestro entorno y en nuestra cultura. Y gracias por la invitación y estamos a la orden aquí. Si tienen algunas preguntas, si quieren ponerse en contacto conmigo, mis redes sociales, estoy siempre ahí activa en las redes sociales, La Rodríguez, CJ en Twitter, en Instagram igual, y estamos a la orden para Muchas compartir la información gracias. con ustedes. Muchas gracias, estimados amigos de la plática. Fue un gusto para mí saludarlos y agradecerles por la sintonía en este día. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Esta fue la plática desde Houston, Texas. Gracias. Buenas noches.